¿Cómo es que hace esta servidora para eliminar reportes negativos de las centrales de riesgo sin que sea necesario el deudor efectúe el pago de la obligación al acreedor? Es importante, señores, tener en cuenta dos aspectos que constituyen la procedibilidad de un reporte negativo ante las centrales de riesgo. El primer factor es la notificación que la fuente de información debe realizar como requisito al deudor. Esta notificación no puede ser cualquier notificación, debe ser una notificación clara y expresa a donde le señale al deudor que presenta mora en la obligación y que debe efectuar el pago. Si este pago no se efectúa, pues va a ser reportado a las centrales de riesgo en el término de los 20 días siguientes a partir del recibo de la comunicación. Muchas personas se basan en que si recibieron esa información o bueno, si digamos que al momento de requerir a la fuente de información, esta nos aporta esa comunicación, ¿cierto? O nos aporta los extractos, que pues muchas en los extractos incluyen, se conforman con solamente eso, ay sí, mire, sí cumplió con la notificación, pero hombre, hay que revisar también si que efectivamente pues esa comunicación sí haya llegado a las manos del deudor. Entonces es por eso que yo primero le solicito a la fuente de información a través de requerimiento, le solicito todos los soportes que tenga de la adquisición de la obligación. Entre esos soportes, la mayoría de las entidades allegan un formulario que se llama formato de vinculación, la mayoría lo manejan así, y en este formulario de vinculación aparecen todos los datos de notificación personal del deudor. Entonces, ¿qué dice la ley 1266? La fuente de información debe notificar al deudor a la dirección de correspondencia o de correo electrónico, celular o los datos que reposen en las bases de datos o en los archivos de la fuente de información. De primera mano, tenemos que revisar que efectivamente la fuente de información cuente con los datos actualizados donde me está notificando. Segundo, debemos tener en cuenta que la fuente de información no nos esté diciendo manifestaciones subjetivas. ¿Qué son manifestaciones subjetivas? Que, por ejemplo, ellos afirmen que la notificación sí la realizaron, pero a la hora de verificar las pruebas que alleguen, o peor aún, si no allegan ninguna prueba que efectivamente certifique que la notificación se surtió, pues claramente no se ha efectuado la notificación. Entonces, por estas razones, digamos que pues en detalle les comento más o menos qué es lo que yo analizo para poder verificar. Venga, lo notifiqué por correo electrónico, perfecto, ¿a qué correo electrónico notificó, fecha, hora? Y pues si fue por Certimail, tiene que aportar un Certimail que es expedido por una empresa de mensajería expresa autorizada. No porque allá emitieron una certificación o Pepito Pérez dijo, sí, yo certifico que fue notificado. No, eso no sirve. Sí, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Que lo notifique por mensaje de texto, perfecto. Entonces allegue la prueba donde se pueda evidenciar claramente a qué número de celular notificó, qué fue lo que notificó, cuál fue el mensaje que envió, a qué hora lo envió, en qué fecha lo envió, y pruébeme de alguna manera idónea que efectivamente ese mensaje de texto le llegó al deudor, porque pues puede pasar que o ese número telefónico no es del deudor, que ya cambió, que esté inactivo, que no haya recibido ese mensaje de texto. O si la notificación se realizó a través de una empresa de mensajería expresa, entonces el acreedor tiene que allegar la guía que emite la empresa de mensajería expresa en la que el deudor puntualmente firme el recibido de la comunicación. Entonces, si a falta de esas pruebas que yo les estoy diciendo, la fuente de información no logra probar, valga la redundancia, estaríamos hablando puntualmente de la improcedencia del reporte negativo. Así que si eso es así, esa es la herramienta que yo uso, tomo el camino para poder exigir a la entidad eliminar el reporte negativo a través de los mecanismos jurídicos que existen, que luego se los explicaré.